se inicia precisamente en el año del descubrimiento de América, 1492, pero no por el descubrimiento de América, sino porque fue la publicación de la gramática castellana de Nebrija, y se extendió hasta el año 1681 con la muerte de Calderón de la Barca, el gran poeta, dramaturgo. Y ese fue el siglo de oro español, donde en la Universidad de Salamanca existían grandes sabios que daban cátedra a todas las universidades, las pocas que existían en Europa, porque el idioma común era el latín. Entonces venían de Bolonia o venían de Oxford, los mismos que estudiantes de Salamanca iban a estas dos universidades. Y entre ellos, la figura más descollante de este humanismo que aparece durante esta época ha sido la de Victoria, Francisco de Vitoria, cuya estatua está frente al colegio San Esteban, una estatua con una cara irreconocible porque no ha quedado ningún retrato de Francisco de Vitoria. Y hay un aula en la universidad que se llama Francisco de Vitoria, el aula más grande, donde defendió la tesis suya, el aula probablemente más grande, más importante, Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es el que introdujo la Suma Teológica de Santo Tomás en la Universidad de Salamanca. Es el hombre que escribió una obra que se llamó De Indis, porque defendía a los indios en América, los defendía casualmente en contra de la codicia, lo defendía por la esclavitud de los indios, lo defendía de las mitas de los anaconazgos. Ese era Francisco de Vitoria, que no solo asesoraba a Carlos V, Carlos I de España y al Papa, sino que escribía también sobre economía junto con Martín de Ajicueta, donde llegaban a la conclusión y a explicar cuál es la causa de la inflación. Esto en el año 1550, las causas a mayor cantidad de piedras preciosas que llegaban de las Indias al puerto de Cádiz, subían más los precios, y ellos explicaban así la inflación. Pasaron varios siglos para que Joseph Schumpeter registrase lo que decía Martín de Ajicueta, y un premio Nobel, Hayek, en economía, tomase también estas historias que ya venían desde el fondo de Salamanca. Pero Francisco de Vitoria se introduce en la política también, pero en la política en una característica de la Universidad de Salamanca, a contracorriente. A contracorriente. El ejemplo que recién acabo de dar Susi acerca de Miguel de Unamuno, hombre contracorriente si los hay, y siempre ha sido así Salamanca, desde esa época del humanismo del siglo XVI. Porque, ¿qué decía Victoria? Que el monarca no es soberano. Dios no le puso la corona en la testa al monarca, sino que Dios se la puso a los hombres, al pueblo, y el pueblo llegó y puso la corona en la testa del rey. Luego esta tesis, este trabajo importante de Victoria, lo lleva adelante otro Francisco Suárez, que ya lo escribe como una teoría en sus relaciones, diciendo que lo mismo, nada más que dando más énfasis a que la soberanía es del pueblo, que la soberanía nunca reside en el monarca, y el pueblo se la puede dejar o se la puede traer al monarca la corona. Tanto es así que el rey Jaime I de Inglaterra ordenó quemar todos los libros de Francisco Suárez. Lo mismo se quemaron en Francia, claro, la época del absolutismo.
y en contracorriente iba a la Universidad de Salamanca. Llegaban a decir, por ejemplo, a Francisco de Victoria, a Francisco Suárez, Martín de Ajecueta, que el interés, que la Iglesia lo estaba tratando en ese momento como una usura, como un pecado, el interés era válido y que era un error decir que era usura o que era un pecado. Es decir, estuvieron tratando distintos problemas que lo recogemos en la historia a partir de la Revolución Francesa o a partir de Adam Smith o a los fisiócratas a lo mejor, adelantados más de 2 siglos en su pensamiento. Estas ideas que fueron dando vida a la Universidad de Salamanca fueron avanzando a medida que España, sus reyes, avalados por el papado, creaban universidades en América. Habíamos dicho primero la de Santo Domingo, luego en 1551 se crean 2 universidades, la de Lima y la de México. La de Lima pasa a ser más antigua porque se transforma en papal, con una bula papal anterior a la de México. Pero son las 2 universidades más fuertes, como bien esa cita que hizo Susi recién, acerca de que fueron las 2 universidades más importantes en su momento. Y de ahí siguió la de Bogotá, la de la Santa Fe, en 1580. Y ya el siglo siguiente, ahí es cuando lo que conocemos hoy por la Universidad Nacional de Córdoba tuvo sus orígenes en el Colegio Máximo, que fue en 1613. De 1613 se festeja en la Universidad de Córdoba su aniversario y luego de haber trabajado durante los siglos XVI, XVII, XVIII, cuando expulsan a los jesuitas, que se van de todos los territorios españoles en América, se van también de Córdoba, y ahí existió una lucha difícil entre seglares y franciscanos a ver quién se quedaba con la rectoría de la universidad. En el año 1800, por una bula, por una real decisión era Carlos III, se decide que se va a llamar a partir del año 1800 el Colegio de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat, la Universidad de Córdoba, conocida por los cordobeses como la Casa del Trejo. Familiarmente se la conoce como la Casa del Trejo. Ahí no existía en esta universidad, como el resto de las universidades que hemos nombrado, las 4 facultades o escuelas mayores a imagen y semejanza de Salamanca, que eran cánones, teología, leyes y medicina, y las menores que eran filosofía y artes. En Córdoba leyes no existían. Entonces, por ejemplo, Castelli, que estudió teología porque el padre quería que fuese teólogo, que fuese sacerdote, se fue luego a Chuquisaca. Chuquisaca también lo conocemos por Charcas, hoy se la conoce por Sucre, también una universidad ya del siglo XVII. Es decir, que la más antigua entonces es la del Perú, la Universidad del Perú, de donde la Universidad San Marcos, de donde San Martín parte con la bandera peruana creada por él a la plaza que está enfrente, la Plaza de Armas de Lima, para declarar la independencia del Perú. Es un 28 de julio del 21. Con muchísima historia todas las universidades en ese sentido, porque sus estudiantes, a partir los estudiantes de Salamanca,
a partir de una reforma en el plan de estudios que fue en el año 1772, cuando llegaron 12.000 volúmenes de los jesuitas expulsos a la Biblioteca de Salamanca, se hizo un nuevo plan de estudios donde Carlos III, que quería un gobierno, un reinado ilustrado, hizo que la ilustración fuese ganando su lugar y volviesen a recordar, a pesar de la expulsión de los jesuitas, volviesen a recordar todas las enseñanzas que había dejado Victoria, Suárez, Apiscueta, los grandes hombres, así como la poesía, pero con eso la poesía prosiguió, a pesar que no estaban los jesuitas, pero la poesía prosiguió hasta el día de hoy en Salamanca. Muy bien. Estas universidades, creadas de ese modo, que tenían particularidades administrativas que hoy no nos imaginamos que puedan haber tenido. Por ejemplo, existía participación estudiantil en la dirección de la universidad. La rectoría de la universidad existía, estaba representado el estudiantado. Y hay, en Salamanca, hay datos concretos donde luego tuvieron que anular esa posibilidad de que los estudiantes formen parte del rectorado de la universidad, y sobre todo en Indias, en territorios americanos, porque existieron varios cohechos para los concursos para profesores, entonces eliminaron a los alumnos, tal vez hayan cortado por lo más sano o los más jóvenes, pero existe constancia de algo así. Y después tenían todo un sistema similar a Salamanca, universidades que se crearon después, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que se crea en 1823, siendo Rivadavia ministro del gobierno de Buenos Aires, se crea la Universidad de Buenos Aires y el formato, si lo vemos, esas 4 facultades que nombré estaban en la Universidad de Buenos Aires, ya con los tiempos. Luego la reforma universitaria en Córdoba, que mete como una novedad la participación del estudiantado en la dirección de la universidad. Ya lo había aprobado en Salamanca. Bueno, de estas grandes universidades americanas salieron nuestros próceres, que hicieron la revolución. Por eso el absolutismo ilustrado, como intentaba hacerlo Carlos III, hay un dicho que en español que es escupir para arriba. Es decir, al ilustrarse la gente pensó en la libertad. Y eso es lo que ocurrió con esos pensadores que batallaban por la libertad a contracorriente desde el siglo XVI en Salamanca. Y así nos encontramos con varios de ellos. El cura Hidalgo, que fue fusilado en México, estudiante de la Universidad de México, la Universidad del Perú, todos sus hombres más representativos de su historia estudiaron en el Perú. En el siglo ya XVIII, que se crea la Universidad de San Felipe en Chile, también tiene varios prohombres argentinos, como lo tuvo Álvarez Jonte, a Manuel Dorrego y su hermano Luis, que estudiaron en la Universidad de San Felipe en Chile, el maestro de Bolívar, Rodríguez, estudió y dio cátedra en la Universidad de San Felipe en Chile, López Méndez, hombre de Bolívar, que daba clases también en la Universidad de San Felipe de Chile. Es decir, la revolución, la búsqueda de la libertad, iba con la contracorriente de la Universidad de Salamanca. Hubo que esperar un rey como Carlos III que decidiese la ilustración para todas las universidades en español. Y es ahí donde se gestaron nuestras revoluciones. Claramente, lo que se estudiaba en Chuquisaca, por ejemplo, Mariano Moreno habla
su profesor en la Universidad de Chuquisaca,